tengo que observar es, a partir de las relaciones de parentesco, y esas relaciones de parentesco son padres, hijos, abuelos, nietos, tío, sobrino. ¿Qué más? Primo, primo, perdón. ¿Por qué digo primo? Porque tiene que haber una relación de parentesco, también puede ser primo. ¿Cómo mido la similitud del ADN de acuerdo a la relación de parentesco? Padre e hijo va a constituir el primer grado de parentesco. Abuelo nieto va a ser el segundo grado. Hermano, son hermanos de los mismos padres, primer grado de parentesco. Tío sobrino también es segundo grado. Primo, tercer grado de parentesco. Los primos hermanos. Entonces, mediante este análisis de ADN, voy a buscar las relaciones de parentesco. No se escucha. Está bien, pero ustedes en casa. ¿Por qué no se escucha?
Por lo tanto, nuestros fenotipos similares van a ir disminuyendo. Los fenotipos similares que yo podría encontrar con mi padre van a ir disminuyendo de acuerdo a la lejanía de parentesco. Eso es cuando no está el padre. ¿Qué muestras vamos a coger? Sangre o cualquiera sea la relación de parentesco que voy a encontrar, voy a utilizar muestra, sangre, epitelio, raspado de epitelio. Muy bien. ¿Qué tipo de muestra nos falta? Aquel cuando el padre está muerto o ningún pariente está vivo. Entonces, ¿qué tejido sobrevive viable para hacer este examen de ADN? ¿Cuál será? ¿Cuál creen? Los huesos. Los huesos. Entonces vamos a cortar el huesito con tu sierra y voy a utilizar los huesos. ¿Y cómo será en el caso de mi paciente con mi anomalía? Cáncer. ¿Qué tendré que utilizar? Las biopsias, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir a mi ambiente. Vamos bien. ¿De dónde voy a sacar el material genético? Ahora aquí, en el video, van a analizar el resultado. ¿Qué significa el resultado? Que después de mi muestra que yo he obtenido el ADN, ya ustedes saben cómo se hace la extracción de ADN. No vamos a repasar el protocolo. Vamos a ver qué se analiza de hacer ADN para hacer la prueba de paternidad. ¿Qué es lo que se va a buscar en la muestra de mi paciente que quiere hacerse su prueba de paternidad? Se va a obtener el llamado perfil genético. En este perfil genético que voy a caracterizar, según lo que está diciendo la chica, lo que está apareciendo en el subtítulo, que estoy buscando un marcador genético. ¿Cómo se llama ese marcador genético?
STR. ¿Qué significa la STR? Que son repeticiones en tándem que están en el ADN. Habíamos mencionado para la clase de mutaciones, hoy vamos a hablar de puras mutaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo diagnóstico y por ahí predicción. Habíamos dicho que las repeticiones de tripletes hay muchas en el ADN, pero dependiendo cuánta cantidad de esas repeticiones o dónde aparecen esas repeticiones, van a generar o no la patología. En este caso, para la paternidad, estoy buscando unas repeticiones que se heredan de manera mendeliana y que no varían y que no son patogénicas. ¿De acuerdo? Están ahí. Están ahí en el ADN y no varían. Y si varían, no generan mutación. Este es el resultado de mi análisis de ADN, en donde estoy buscando el perfil genético del marcador genético llamado STR. ¿Qué cosa es el perfil genético? Eso es lo que ustedes conocen como genotipo. Pero el genotipo yo lo tengo de genes. ¿Cómo será del marcador genético? Busco el perfil genético. ¿De acuerdo? Genotipo va a ser exclusivamente de genes. Perfil genético de mi marcador STR. ¿De acuerdo? ¿Qué existió primero? Que yo supiera genes o el genotipo. Existieron todos a la vez, pero para el análisis de ADN para paternidad, yo utilizo este marcador genético. En vez de utilizar un gen, yo utilizo un marcador genético. Acá, este es el resultado. El padre, la madre y el chuki. ¿Qué significarán estas rayitas? Son unos picos. ¿Qué significan picos? Cuando ustedes hicieron su análisis de ADN, utilizaron una herramienta que se llama el espectrofotómetro, en la que miden absorbancia. En su bioquímica también, pero buscan distintas cosas. Entonces, ¿qué es lo que te da como resultado ese espectrofotómetro? Un pico, una absorbancia. Vamos a ver marcadores STR1, 2, 3, 4. Dependiendo del color de los picos, yo voy a ver diferentes marcadores. ¿Cuál es la característica de este STR que lo heredábamos de manera mendeliana? Por lo tanto, yo voy a tener uno de mamá y uno de papá. Listo. El primero, ¿de quién lo hereda el hijo? De la mamá. El segundo, ¿de quién lo hereda? Del papá. Con este primer marcador, con uno, estoy diciendo que sí es el padre, ¿verdad? ¿Uno es suficiente? No. Tengo que tener muchos. En este caso hay 5. Este de acá, el segundo. Uno, el primero es de mamá y el segundo es de papá. Vamos confirmando. El tercero, el primero es de papá y el segundo es de mamá. Este número 4 debería aparecer 2, pero ¿por qué aparece 1? Y este 1 es más grande. ¿Qué significa? Que están 2 en el mismo lugar. Por lo tanto, tanto papá como mamá tienen el mismo. Por lo tanto, como tengo por 2, más grande. ¿De acuerdo? Y es un nodo de dados.
dice padre alegado, arriba dice padre alegado, y el padre aquí donde está señalando dice 13-13 y en el hijo aparece 3. El 16 de la mamá. ¿Cuánto salió ahí el valor? 99.999. No es 1, no es 100. Entonces eso es debido al análisis de la B. Muy bien. ¿Cuál es lo último que ha concluido? Que tenemos que llegar a un 999 posterior, ¿no es cierto? Y había una palabra que decía inclusión o exclusión. ¿Dónde podía escuchar también este tipo de prueba de paternidad, pero aplicado a la legalidad? Cuando buscamos los posibles culpables. Entonces también se buscan marcadores de tipo STR. ¿Y qué vamos a comparar? ¿Papá, hijo? No. La muestra que yo encuentro en la escena del crimen con mis sospechosos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo voy a cumplir un porcentaje. Mientras más grande sea el porcentaje, o mejor dicho, 99.9 sería el papá. Pero si yo disminuyo esta cantidad, ¿qué tengo que hacer? Decir que no es el padre, o si nos da el caso de la no concluyente, que es por la culpa de que no es el pariente de primer grado, sino de segundo grado, entonces tenemos que aumentar la muestra de marcadores. ¿Okay? Muy bien. Esta ha sido una de las aplicaciones, las primeras aplicaciones al ser humano de el análisis de la D, utilizando los marcadores genéticos, buscando el perfil, que es similares al fenotipo que yo ya conozco. ¿Qué tipo de prueba genética conocen en este momento? Conozco esta prueba genética, aparte de la paternidad que les estamos dando. ¿Qué prueba genética? ¿Conocen o no conocen? ¿Conoce o no conoce? Sí conoce. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que ustedes tienen la idea en que solamente la prueba genética se aplica a los seres humanos. Pero yo lo puedo aplicar ¿a qué más? A mis agentes microbianos. Entonces, ahora sí, ¿qué prueba genética conozco? La del PCR. ¿Para quién? Para el COVID. Ya está. Para la viruela del mono, ¿cuál ha sido la prueba genética? Eso es lo que está ahorita de moda. ¿Cuál es? ¿Qué hacen? ELISA, como para hacer el caso del VIH. ¿Qué hacen para el VPH? ¿Qué prueba genética hacen para el VPH? ¿Por qué?
genéticas, PCR, ELISA o este blog, porque son las enfermedades infecciosas mucho más frecuentes que la genética. Eso. Sin embargo, se basan en las pruebas que se utilizan para estudiar el ADN humano. Sin ese estudio del ADN humano no podemos hacer lo de los agentes infecciosos. Muy bien, ya me dijeron de COVID. ¿Qué es lo que hacíamos? Literal, solamente el PCR, así es. ¿Cuál va a ser mi ADN? El ADN del virus, ¿verdad? Ese va a ser. No va a ser el paciente. No va a ser el paciente. ¿Para qué voy a hacer el PCR? ¿De qué tipo? Lo dice en las noticias. ¿PCR de qué tipo? Cuando te fui a Estados Unidos para ir, para que me dejaran entrar. O a Brasil, a cualquier país, en la época de COVID. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de PCR? ¿Cuál es? Googlea. ¿Cuál es? Si es un PCR cuantitativo, ¿cuál es el cualitativo? El cualitativo es el que hicieron en práctica. ¿Cuál es el PCR convencional? Tiempo real. Tiempo real. Por eso es cuantitativo. ¿Qué voy a medir? La cantidad de qué? La presencia de las proteínas o el ARN del virus. ¿Para qué? Para cualquier cosa, para sus factores de virulencia, ¿cierto? Entonces no voy a medir el ADN de mi paciente, sino del bicho. Muy bien, entonces ustedes sí conocen. ¿Qué otro conocen? Prueba genética. Prueba genética no solamente es ADN, por eso se llama prueba de ADN, sino también cromosomas, lo que hemos estado estudiando. Prueba de cromosomas, ¿cómo será? Cariotipo. Muy bien, entonces tenemos que identificar los tipos de pruebas con las patologías, las que conocemos. En este caso vamos a conocer las enfermedades creadas por mutaciones de genes y por mutaciones de los cromosomas. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar esa mutación. ¿Y qué tipo de mutaciones van a ser originadas para cada una de las enfermedades que hemos estudiado hasta el momento? Para diagnosticar o para hacer consejería genética. ¿Qué significa consejería genética? Que yo voy a tener un antecedente y quiero saber si tengo la probabilidad de tener la enfermedad o de transmitir. Vamos a empezar con la definición. En la definición yo voy a coger lo que me dice, vamos a utilizar lo que nos dice el registro de pruebas genéticas, en el cual nos dice que yo voy a buscar cómo está mi ADN, solamente sobre el ADN lo voy a buscar. Estoy cogiendo cromosomas, el gen, proteínas. ¿Y por qué todo esto? Porque me estoy basando en el dogma de la biología molecular. ¿Qué es lo que voy a buscar? Genotipos. Genotipo, si es para la anemia falciforme, que voy a buscar si soy heterocigoto o el homocigoto, ¿verdad? Eso es lo que tengo que buscar. Tanto en las personas que no tienen la enfermedad, están sanas, como las que están con la enfermedad. Por lo tanto, yo voy a coger qué tipo de tejido. ¿Qué tipo de tejido es esto? Somático. ¿Alguna parte dice gameto? Todo es somático, hasta los huesitos, ¿cierto? Están de un cadáver, pero es somático. ¿Qué enfoque le puedo dar? Diagnóstico, consejería y la investigación, para saber las enfermedades raras. Este dibujito está relacionado con lo que dice acá abajo, que es el consentimiento informado. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? Porque tengo que decirle para qué voy a utilizar el análisis de ese tejido bucal o
el tejido de sangre. Y después vamos a decir qué cosa, que la información que yo obtenga no debe ser pública. No debe ser pública. Entonces por ahí, como he estado diciendo en todos los salones, si ustedes van a Estados Unidos y les da la moda, o que hubo una moda de que hicieran el secuenciamiento 23 y yo, ¿no es cierto? Se mandaba la saliva, se la mandaba a Estados Unidos, se la mandaba a Argentina también. ¿Para qué? Para saber de dónde vienes. De tu mami vienes. De tu mami vienes. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está buscando la ascendencia? Esa ascendencia es muy relativa. ¿Por qué? Porque estamos comparando con personas actuales. No estoy cogiendo el ADN de los huesitos de la gente de 1700, por ejemplo, de Pizarro. ¿Dónde están sus huesitos? Polvo. Ahí, si yo comparo mi ADN con el de Pizarro, ahí sí voy a decir, netamente europea. Listo. Sin embargo, así ustedes vayan y se hagan la prueba, por ejemplo, para la distrofia miotónica de Duchenne, ustedes tienen el derecho de decir que no revelen ese resultado. ¿Y por qué? Si yo tengo una prueba de mi agente infeccioso, ¿por qué es importante que yo lo revele? Si tengo COVID, me salió la prueba, tanto la rápida como la molecular, me salió positivo. ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué? Porque estoy rodeada de seres humanos que pueden generar una infección. Y además esa infección puede estar descontrolada. Sin embargo, la distrofia miotónica de Duchenne es contagiosa. La discapacidad intelectual es contagiosa. Por lo tanto, es mi información privada que mi médico o mi laboratorista y laboratorio no debe revelar para nada, a menos que me encuentre con otro que tenga, no sé, ascendencia judía, tengo antecedentes de miotónica, de Duchenne y judía. ¿Cómo va a salir el desvío? ¿Ok? Entonces tengo que guardar eso. Y si ustedes se hacen, hay varios tipos de ese examen de 23 y yo, aparte de la ascendencia, también hay perfil, por ejemplo, si soy intolerante a la lactosa, si soy, ¿qué más? Si voy a tener tendencia a la obesidad, por ejemplo, soy modelo y veo, me saco eso quiero ser modelo, ¿hasta cuándo voy a llegar a ser modelo? ¿No es cierto? Me salió que tengo tendencia a la obesidad. ¿Qué hago? No me va a contratar ¿cómo se llama? El señor. Tengo que prevenir. No lo revelo. ¿De acuerdo? Tanto la información de la prueba de ADN o del cromosoma debe estar entre el paciente y el médico y la historia clínica. No se debe revelar y debe también incluir a dónde van los residuos de tu tejido usado para la prueba clínica. ¿Qué aplicaciones vamos a utilizar a grandes rasgos? Las que estamos resaltadas. En la clase de hoy solamente vamos a utilizar las que están resaltadas. Por ejemplo, tenemos diagnóstico de enfermedades. En este caso, yo voy a tener una clínica confirmada. Ya sé, y voy a hacer cuál es la mutación. ¿Cuál es la mutación? Quizá me sirva para mejorar la calidad de vida de mi paciente. El siguiente, precisar los factores genéticos que causaron su enfermedad. Enfermedades multifactoriales o enfermedades con heterogeneidad genética. ¿Se acuerdan? Heterogeneidad del locus, heterogeneidad alélica. Cualquiera de ellos. Por ejemplo, que nos vamos a dar, esta de acá, elegir la mejor medicina y la dosis correcta. La aplicación de la farmacogenómica. O farmacogenética. Hago mi secuenciamiento o hago mi PCR para saber cuál es mi genotipo. Identificar los factores genéticos que pudieran pasarse a tus hijos. La profesora Katy ha hecho ya todas las clases de eso. Pedigrí. Saber cuál es el genotipo de una enfermedad dentro de un pedigrí autosómico dominante recesivo, etc.
si eres heterocigoto o si manifiestas la enfermedad de forma tardía. Los 3 casos. Eso es lo que voy a hacer con mi prueba genética. Y por último, el estudio de enfermedades congénitas, tanto si tengo o no antecedentes, y el llamado cribado neonatal. Dentro de ese registro, el cual nos viola la definición de una prueba genética, nos menciona dónde existen estos laboratorios o establecimientos que hacen las pruebas genéticas. ¿Está el Perú? No está. ¿Por qué no estará? Somos tercer mundo. Es de la anarquía, no saben lo que es la anarquía. De repente, sí hay donde hacen exámenes de genética, pero como este es un registro para enfermedades humanas, muy probablemente la mayoría de los institutos que hacen las pruebas genéticas es para los agentes infecciosos. Hago para COVID, hago, no sé, por ejemplo, para TBC, para mi bacillus. Hago mi mayoría de mis establecimientos de pruebas genéticas es para mis agentes epidemiológicos. Sin embargo, de repente no hay o está en proceso aquellos establecimientos que sí se hacen exclusivamente para enfermedades genéticas. De repente sí hacemos, hay estos institutos, pero no cumplimos con las pruebas genéticas que debemos hacer. ¿Podemos hacer todas las pruebas genéticas? No. Por lo tanto, no podemos llegar a colocarnos dentro de la lista de este registro. No es porque no podamos hacerlo, sino porque simplemente no llegamos a los requerimientos. ¿Cuándo yo voy a hacer que mi paciente vaya a interconsulta para pruebas genéticas? Entonces, esto significa que yo debo saber las indicaciones en mi atención primaria de salud. Vamos a tener tres objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Saber el riesgo de padecer o de transmitir una enfermedad genética. Segundo enfoque, el riesgo de un embarazo afectado. Y tercer enfoque, el tratamiento. Saber mejor tratamiento o saber si voy a transmitir la enfermedad. Vamos a explicar todas las indicaciones que le hemos agrupado en 3. La primera, riesgo de padecer o transmitirlo, ¿qué significa? Que yo ya tengo un diagnóstico de la enfermedad o que tengo los antecedentes familiares. Por ahí salió un primo con albinismo o con finesternura. ¿Seré heterocigoto? ¿Mis hijos se darán con la enfermedad? Ahí yo veo este riesgo de padecer o de transmitir. Y en el caso de cáncer también hay personas con cáncer de mama, con cáncer de próstata, dentro de mi familia directa o mis primos o mis hermanas. Esto se hace para observar si tu ADN tiene la mutación. Riesgo de un embarazo afectado. ¿Qué es lo que pienso de un embarazo afectado? Que tengo embarazo de riesgo. ¿Y qué significa eso? Edad. Directamente ustedes piensan edad. En ese caso, voy a ver mi asesoramiento reproductivo. ¿Qué estoy buscando? Si mis hijos van a salir con qué tipo de enfermedades. Las enfermedades de tipo cromosómicas, sindrómicas. Este de acá, diagnóstico de individuos con anomalías congénitas y discapacidad intelectual. ¿A qué me refiero esto? Cuando ya sea mi hermano, mi padre, mi primo o quizá alguno de mis hijos tienen anomalías congénitas o tienen discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Antecedentes, ya sean de mis hijos o de mis parientes. Aquí, cuando yo tengo la edad de riesgo, mi factor de riesgo, que es
tengo edad adulta o quizá tengo cáncer. Entonces yo busco el asesoramiento genético. Y por último, la persona tiene la enfermedad, pero buscamos el mejor tratamiento o mejorar la calidad de vida. ¿Cómo vamos a clasificar los tipos de pruebas genéticas? Vamos a clasificarlos según el paciente. El paciente que llega a mi consulta va a tener dos posibilidades. En que yo le diagnostique, siguiendo la clínica, cumple todas las manifestaciones clínicas, los valores bioquímicos, las ecografías, los escaneos, todo cumple. Voy a hacer mi prueba confirmatoria diagnóstica. Mi paciente tiene los síntomas. Viene a mi consulta un paciente sin síntomas, pero que nos dice: hermano, hermana, soy minero, soy laboratorista, soy farmacéutico, por ejemplo, quiero hacerme una predicción. ¿Cómo se llama este tipo de pruebas genéticas? Pruebas de TAMSA. Tengo síntomas confirmados, diagnosticados. Para confirmar, utilizo mi diagnóstico. No tengo, quiero saber si lo tengo. Tengo factores ambientales, TAMISA. De las indicaciones para mi atención primaria de salud, yo las voy a volcar en las pruebas genéticas. Las voy a volcar aquí. ¿Por qué? Porque mis indicaciones me han dicho en qué situaciones. Ahora vamos a ubicarlo con las pruebas genéticas. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarlo. Diagnóstico. Para aquella persona que yo busco el tratamiento. La última indicación. ¿Correcto? Estaba en la diapositiva muy anterior. Voy a buscar cuál es la mutación. De repente no tiene la mutación para metástasis. Y busco un tratamiento personalizado. Esta persona tiene toda la sintomatología, busco solamente un tratamiento sintomático o busco una mejor calidad de vida. Después las otras indicaciones están puestas acá, ordenadas para el objetivo de mi resultado de la prueba genética. Lo que ya conocemos por la prueba del pedigrí, que es predecible. Tomando en cuenta qué cosa, que tengo mis antecedentes familiares, tanto de primer grado, segundo grado, yo o mi pareja, por ejemplo, también puede tener los antecedentes. ¿Qué es lo que voy a hallar? Si porto o no el alelo mutante. Voy a buscar si soy heterocigo. El estudio prenatal para aquella persona que puede tener un embarazo de riesgo, tanto por antecedentes o tanto por la edad de riesgo. Acá estoy colocando todas las indicaciones. ¿Pruebas de qué tipo? Prenatal, TAMISA. Criba o neonatal para el caso de un embarazo de riesgo. Predictivo. ¿Qué significa acá? Puede o no tener antecedentes. No tiene la enfermedad. ¿Qué estoy buscando? Genotipos de predisposición. Eso lo habíamos hablado la semana pasada con el caso del bebé de mellitus de tipo 2. ¿Tengo el alelo que me puede predisponer a generar la mellitus tipo 2? ¿Sí o no? Porque tengo antecedentes. Sin embargo, ¿puedo tener la capacidad de no tener alelos, genotipos de predisposición? Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo los llamados factores ambientales. Factor ambiental, por ejemplo, en el caso de los señores que limpian las calles. ¿Qué les puede pasar? ¿Qué tipo de enfermedades les puede dar? Aparte de las nutricionales. Las nutricionales, por ejemplo. Se embaraza una señora que es barrendera. No come bien. ¿Qué le puede dar?
Como tiene que limpiar, se encuentra con las heces de los gatos. ¿Qué le puede dar? Toxoplasma. Entonces, ¿qué tipo de predictiva va a ser para el ADN de la mamá? No. ¿Cierto? Para el agente infeccioso. Recuerden que estamos para ver confirmación, predicción. Estos son los predictivos. Ya no me encuentro con ese agente infeccioso, pero no como bien. ¿Qué estoy prediciendo? Si absorbo o no bien mis nutrientes. Entonces voy a buscar, ahora sí en el ADN de la mujer, si tengo un genotipo para la mala absorción del ácido fólico, por ejemplo. Yo puedo tener un genotipo para el receptor de la metionina, que forma parte del ácido fólico como fuente. Absorbo mal. ¿Listo? Para prevenir mi embarazo de riesgo. Y por último, soy deportista. ¿Para qué me servirá hacerme una prueba genética? Para mejorar mi performance. Yo voy a buscar los genotipos ¿de qué? De los nutrientes que pueda asimilar para aumentar mi metabolismo energético, mi resistencia. Voy a buscar esos genotipos. Entonces ahí vemos la consejería genética para atletas. Ustedes buscan, van a encontrar. Se le hace una prueba genética. Los peloteros, los de Europa se hacen eso. Sí hacen. Los olímpicos también. Los nanotólogos. Entonces, o siquiera una persona que no tiene nada, pero nada vive la vida happy, quiere saber a ver si le va a dar algo. Empezamos con la descripción de los análisis genéticos. Voy a borrar esto de aquí. Hace calor. Tenemos tres tipos dentro de las pruebas moleculares. Aquellas que van a utilizar enzimas de restricción, que han sido las primeras para hacer diagnóstico de enfermedades. Después aparecieron las de PCR y por último el secuenciamiento. ¿Cuáles conocen PCR y genoma? Aquí vamos a explicar. Nosotros vamos a escoger el tipo de prueba en base a la mutación. En base a la mutación. ¿Y qué mutación va a depender de mi enfermedad? Vamos a colocar el ejemplo de la anemia falciforme. Mi anemia falciforme, la próxima semana vamos a estudiar con más detalle todo, de nuevo. La anemia falciforme, ¿cuál es la hemoglobina o la globina alterada? AS. La cadena B. Beta. La cadena B. Cuando se hacía el análisis del ADN, teníamos que utilizar el ADN de mis afectados. ¿Cuál es el gen? El HBB. En el HBB yo voy a tener en la posición número 6 del ARN que en la persona sana tenemos GAG. Pero la persona que tiene anemia falciforme va a tener GTG. En vez de valina. ¿Quién cambió? Adenina cambió por timina. Si hay un cambio, ¿cómo se llama la mutación? Sustitución. ¿De qué tipo?
A ver, no, porque Son no del hay mismo tipo, este es purina y este es pirimidina, transversión. expresión, Este codón y este codón van a dar distintos aminoácidos. aminoácidos, Niglutamina y bonavalina, valina. ¿Cambió el aminoácido? Sí. ¿Cómo se llama la mutación? Vamos a llamar la mutación consentido. En base a la mutación, yo voy a utilizar la prueba de Neve. ¿Y de qué depende la mutación? De mi patología. Muy bien. ¿Cómo hago la prueba de RCLP, que es un marcador genético? Voy a buscar este campo. ¿Cómo dice ahí? Ganancia, pérdida de lugares de corte del gen. Entonces este es el gen, es codones. ¿Qué hace la enzima de restricción? La enzima de restricción corta. Corta. Entonces, ¿cuál de los dos cortará? Va a cortar esa. Sí, corta. Aquí. Y cuando tengo la anemia falciforme, no corto. ¿Ha cambiado? Sí. Había una mutación. ¿Cómo se llama esta mutación? Pérdida de sitio de corte. En este ejemplo, aquí, ¿cuál de los dos significa que hay sano o enfermo? ¿Arriba o abajo? Tomando en cuenta que el gen es esto de acá, 5KB. Eso mide el gen. ¿Cuál de ellos es sano o enfermo? ¿Cuál de ellos es? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál de los dos será? Dependiendo esta mutación. Corta, es sano. No corta, enfermo. Dime cuál de los dos está enfermo. ¿O cuál de los dos está sano? Dime el de arriba, la A o la B. ¿Cuál es el sano? ¿El A o el B? ¿Cuál es el sano? el B, El sano significa que corta. ¿Dónde ha cortado? el Donde B, veo fragmentos. Arriba o abajo, en el B o en el A. la B, En el de abajo, en el A. Perdón. el B, Este, ¿no es cierto? Este es el sano. Y este es el de B. Este es puro enfermo. Si yo le pongo un genotipo, ¿qué sería para el enfermo? AA minúscula, ¿no es cierto? Y este que tiene enfermo y sano, ¿cómo sería? Hetero, sí. ¿Cómo sería el caso de uno sano completo? ¿A qué le colocaríamos el C? Obvio. ¿Qué tiene que haber en todos? Corte, corte, corte. Corte, corte y corte. Este sería 2, 3, 3. Este yo lo colocaría A mayúscula, A mayúscula. ¿Se entiende? ¿Sí? Este tiene corte. Para ambos alelos. Acá uno nada más y el otro no tiene y acá no tiene. Por lo tanto, aquí este es el ADN para el falciforme. Como es ADN, ¿dónde lo voy a observar? En el gel de electroforesis. El A solamente aparece 5, el B aparece 5, aparece 2 y aparece 3. 5, 3 y 2. Falta colocar el C. ¿Cómo será el C? Voy a colocar puro 3 y puro 2. Entonces este va a ser el homocigoto sano. ¿Me alcanza? Este va a ser el heterocigoto y este va a ser el homocigoto. ¿De acuerdo? Porque he deducido porque como no se corta, ninguno de sus alelos es el enfermo. Y acá uno sí y otro no. Heterocigoto. Y esto ambos sí.
analizamos proteínas. Voy a analizar la hemoglobina adulta y la hemoglobina falciforme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que ser lo menos invasivo a mi paciente. Muy bien. Vamos con la prueba basada en PCR. Detección de alelo para uno más genes. SNP. ¿Qué tipo de mutaciones voy a buscar aquí? Sustitución, por ejemplo, podría ser para anemia falciforme. ¿Qué más? Inserción, deleción. De todas las enfermedades que hemos sabido, las mutaciones, yo tengo que acordarme cuáles son sustituciones, inserciones, deleciones. Hemos estudiado pocas. Secuenciamiento de genoma o de exoma. De ahí vamos a ver los paneles de genes. Ah, me pasé de esto, ¿no? Los microarreglos o los micromatrices. ¿Qué es lo que voy a utilizar aquí? Voy a ubicar sustituciones, deleciones, inserciones a partir del ARN que se va a transformar en ADN. ¿Cómo se llama ese proceso? Retrotranscripción. Y finalmente, MLPA. Es un PCR especial. ¿Por qué? Porque voy a detectar de lesiones más grandes. No es lo mismo que se detecta, profesora, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no voy a buscar 3 o 4 letritas, voy a buscar todo el gen. De lesiones o duplicación. Va a ser un PCR de 2 etapas. Aquí está. Voy a hacer 2 PCRs. El primer PCR, ¿y por qué estoy explicando? Porque en Perú se hace este tipo de examen. ¿Ok? En Perú, si no, no estuviera explicando. En Perú se hace. Ya sabemos los pasos, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a utilizar un primer, un cebador más grande y diferente con respecto a lo que utilizamos normalmente. ¿Qué es lo que busco en mi ADN de mi paciente, que es este color rojo? Una región súper grande que consiste de exones e intrones. Todo el gen. Todo el gen. Saqué mi ADN nuevo, lo he unido a estos primers, que son grandotes, y terminó mi primer PCR. ¿Cuál es el segundo PCR? Voy a utilizar como mi ADN molde, ya no el ADN de mi paciente, sino el que he creado. Que era solamente mis primers unidos al ADN que estoy analizando, que es un gen o varios genes. El resultado. Como habíamos visto en el video, ahora salen los picos. Ahí está. ¿Qué es lo que dice acá en la etiqueta? Exón. Exón, 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 exón. Por lo tanto, estoy contando los exones que están participando en un gen. De mamá y de papá, de mamá y de papá, de mamá y de papá. Dime, en el rojo, ¿qué ha pasado? Es ese que tiene la anomalía. ¿Qué tipo de mutación? ¿Tiene los 2 picos o tiene más picos? Tiene uno, por lo tanto ha pasado de ¿Qué enfermedad podría diagnosticar con la MLPA? Una enfermedad con deleción del ADN. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Está? Tienen que acordarse las mutaciones. Vayan repasando de las mutaciones que se les ha proporcionado en las clases. Secuenciamiento. Nosotros hemos secuenciado todo el ADN del ser humano y también de los agentes infecciosos. Por lo tanto, es una información gigante. El ADN del ser humano, el ADN humano va a contener genes de 2 tipos. Los llamados codificantes y los no codificantes. Los codificantes van a ser proteínas
proteínas y los no codificantes solamente ARN no codificantes. ¿Y qué más tenemos en el ADN humano? Los llamados pseudogenes. Si son pseudogenes significa que le falta algo para ser gen. Por lo tanto, está ahí ocupando espacio. Cuando yo hago el secuenciamiento de mi paciente, ¿cuánta información tengo? Un montón, ¿verdad? Por lo tanto, como tengo un montón de información, aquí está de ejemplo. Entonces, varios genes. Estoy usando todo, tanto intrón como exón. Como tengo tanta información, la precisión de mis datos baja. Y como baja, tengo que repetir el examen. Más y más y más. Por lo tanto, aumenta el costo. Después tenemos el secuenciamiento de los exones. Si yo veo el dibujito, te veo con el mismo ADN, ¿cuál es la diferencia? Estoy secuenciando, no estoy secuenciando lo que está de negrito. ¿Qué es lo que está de negrito? Los intrones. ¿La información es la misma? No. De estos tres, ¿cuáles son los que tienen exones? Los codificantes. Entonces estoy filtrando mi información, reduciendo. ¿De acuerdo? Porque yo voy a buscar aquellas proteínas que se están haciendo o no se están haciendo. Por lo tanto, como necesito menos tiempo, menos cantidad de información, vamos a aumentar la eficiencia de mis resultados. Y por lo tanto el precio. Menos repetición. Por último, el secuenciamiento de paneles de genes. ¿A qué me refiero? Viendo el dibujito. Rojo, 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 azul, morado, verde. Y esto es lo que he obtenido. ¿He ocupado toda la información? No. De esos genes que hacen proteínas, he cogido un par. Más filtro de acuerdo a mi diagnóstico. Por lo tanto, yo voy a tener la capacidad de generar la información del gen que yo quiero. Por lo tanto, va a disminuir el costo y va a aumentar la eficiencia en mi resultado. Por último, el análisis de microarreglos o microarreglos. ¿Para qué me sirve? Para comparar y para buscar los llamados biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Aquí son aquellos genes o partes de genes que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico y que van a buscar hacer una diferenciación entre un tejido sano y un tejido enfermo. Aquí ya tenemos esto para enfermedades genéticas o para enfermedades multifactoriales. ¿Qué más tengo aquí? Enfermedades infecciosas. Por lo tanto, esos biomarcadores van a ir a partir del análisis del genoma de los agentes microbianos. Tengo mi línea sana, mi cultivo, y tengo mi cultivo de biopsia. De la biopsia solamente obtengo un poquito. Para obtener ese ADN tengo que hacer un cultivo. ARN, obtengo ADN, retrotranscripción, y le marco con un fluorescente. Un fluorescente. Lo pongo en la micromatriz en ese slide y obtengo este resultado. ¿Cuál de todos me importará para decir un diagnóstico diferencial? ¿Cuál de los colores? ¿Cuál será? ¿Cuál de los colores? Ahí dice. ¿Cuál color? ¿El rojo solamente? ¿Y él? Me importará
uno que me diga enfermo y el otro sano. Entonces esta va a estar aquí el biomarcador para sano y el biomarcador para enfermo. De esa manera voy a ir diagnosticando. Pasamos a las pruebas citogenéticas. En las pruebas citogenéticas vamos a buscar las mutaciones cromosómicas y las genómicas. Mutaciones estructurales y mutaciones numéricas. En este cariotipo convencional que estoy obteniendo alguna anomalía, le ven como tripita como Fruyelé. ¿Hay alguna anomalía de número? Todos tienen 2. 46. Sin embargo, cuando yo en mi paciente, que puede tener esto sano, aparece esta vez. ¿Está sano, no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque estoy analizando este cromosoma y este otro cromosoma. Si está por 2 significa que está completo. ¿Cómo se llama este tipo de análisis? Es cariotípico molecular. ¿Por qué molecular? Porque estoy separando cromosomas de manera individual. Compáralo. En este número C, ¿está presente el rosado? No. Debería estar, pero no está. ¿Qué pasa cuando yo pierdo cromosomas? ¿Cómo se llama esa anomalía? ¿Cómo se llama esa anomalía que pierdo o gano cromosomas? ¿Cuántos cromosomas he perdido? 2. ¿Cómo se llama? Aneuploidía. ¿Cómo se llama? Aneuploidías. Aneuploidías. ¿Cómo? Aneuploidías. Dígalo fuerte para que ahorita se les quede o no se les quede. Aneuploidías. 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 ¿Gano o pierdo? Las de perdida son hipoploidías. ¿Cómo se llaman esos dos posibles? Si pierdo uno, ¿cómo se llama? Monosomía. Y si pierdo 2, nulis. Entonces en este caso estoy viendo nulisomía. Perdí un par de cromosomas. ¿Ya está? Aquí. Esos son numéricos. Ahora vamos a ver estructurales. Este es mi mutado, no, este es el sano y este es el mutado. ¿Cómo me doy cuenta por el DER? Significa cromosoma 1 derivado. Fíjate en los colores. ¿Hay un cambio en los colores? Este es el normal y este es el enfermo. Enfermo. Este es el enfermo. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué me tengo que fijar? Las estructurales. Duplicación, deleción, inversión. Porque estoy colocando solamente uno, significa que no hay translocación, sino colocaría 2 cromosomas. Así va el diagnóstico. Sabiendo la mutación, voy a buscar el cromosoma, el análisis de resultados. Dime, de esos 3 que he mencionado, ¿cuál está pasando aquí? Por los colores, no tienes que saber mucho. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué color falta? ¿Qué color sobra? Por coloritos nada más. Arriba, empieza con verde. Empieza con verde. Morado, morado. ¿Qué debería pasar? Rosado, naranja. ¿Pasa eso? No. Me va a decir de lesión. Ya, de lesión puede pasar. Pero hay que hacer un escaneo. Aquí está el naranja. ¿Y por qué digo que está aquí? Porque he buscado acá y no hay más naranjas. La pregunta es, ¿el cromosoma sano repite colores? Sí, el morado. ¿Cierto? ¿Pero el naranja lo repite? No. No. Por eso es que yo digo que este es el naranja. ¿Qué tipo de mutación ha ocurrido?
Inversión. ¿Dónde? ¿Este de acá? ¿Este de acá? ¿Este de acá me está hablando? Está aquí. ¿Dónde está la manita? Junta la manita. Junta la manita. Tienes que ver también el tamaño. El tamaño. En este que es E, ¿qué ha pasado? Acá está el sano, hay verde y hay rojo. Y acá, ¿dónde está el rojo? No está. ¿Qué tipo de mutación? Deleción. Deleción. ¿Y qué más ha pasado? Este ha sido transferido hacia el otro brazo cromosómico. ¿Qué pasó? Inversión. Por la posición y la presencia ausencia de los colores, estoy observando el tipo de mutación. Ahora, ¿qué enfermedad podría estar mirando este tipo de anomalías? Cáncer, leucemias. Todos los tipos de neoplasias. ¿Cómo se llama este análisis? FISH multicolor. FISH multicolor. El FISH normal está aquí. Aquí ya no hay cromosomas, aquí hay una célula completa, por lo tanto yo puedo utilizar células directamente de mi extracción de muestras. Aquí está sin mutar y mutados. Los dos son mutados. ¿Qué tipo de mutación habrá ocurrido? Tengo que observar los colores. Celeste, rojo, verde. ¿Qué ha pasado en el mutado número 1? ¿Están idénticos? No. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado por el azul y también el verde. ¿Es la duplicación de la misma manera? No. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido un inverso. Lo que debería haber pasado es que cada vez se duplique por 2, pero como ha ocurrido una inversión, ha cambiado el orden. Lo mismo pasa en la última opción. Se ha duplicado, pero ha ocurrido 2 veces inversión. Último tipo de examen, CMA. ¿Cuál es la diferencia entre todos? La diferencia con el cariotipo y con el FISH es que yo estoy analizando la herencia. ¿Qué significa la herencia? Que yo estoy mirando de quién provino la mutación. En este caso está colocando materno, recién nacido. En el recién nacido dice que ha pasado una deleción y en la madre ha pasado una duplicación. En la misma parte del cromosoma. Puede pasar que yo no herede la mutación. Sí. ¿Qué debería haber pasado para saber una prueba genética que debo heredar de mamá? Entonces, ¿qué debería pasar en el recién nacido en su ADN? Salud, salud. ¿Qué debería estar presente en el recién nacido? El color azul. Pero no está. Por lo tanto, perdido. Por eso es una deleción. En la mamá se duplicó un material, debería heredarlo el hijo, pero el hijo lo perdió. ¿Nos damos cuenta? ¿Listo? Esta parte que debería estar con estos dos se está señalando porque la perdió. Entonces, esta anomalía que es de pérdida o de ganancia se puede heredar, que tengamos mutaciones. Empezamos con las enfermedades. He escogido de lo que hay en el Perú las pruebas genéticas. He escogido 6 grupos. Mayor frecuencia, exámenes prenatales, prenatalles, postnatales, consiste de del cribado neonatal. Cáncer, las cardiomiopatías, hematología aquí para leucemia, deficiencias intelectuales o neurológicas y exámenes oftalmológicos.
y otra función. 5. Prenatal. En el prenatal que voy a tener que considerar mi línea de tiempo de la gestación. La gestación, yo me sé que va a constituir de 36 semanas. Dependiendo la enfermedad, yo tengo que ir observando cuándo voy a empezar con el diagnóstico. ¿Y de qué depende la enfermedad? Depende de la población. Esta línea de tiempo es para el mundo mundial. Entonces, me está indicando ahí en amarillo que yo tengo diagnóstico hasta la semana 10 de la anemia falciforme o talasemia. ¿Qué poblaciones van a tener ese tipo de diagnóstico? ¿Qué poblaciones? ¿Qué poblaciones tienen prevalencia de esas dos enfermedades? Pero ya me necesito poner otro, pero sí. En la exposición ya se ha dicho, sus compañeros han dicho. África, los africanos americanos o los caribeños. Países del Caribe, ¿cómo? Cuba. ¿Qué más? ¿Qué países hay más? Puerto Rico. ¿Qué más? Costa Rica, parte caribeña de Colombia, Venezuela. Están en contacto, hay migraciones. Después avanzamos 10 a la 21. ¿Qué tipo de enfermedad estamos diagnosticando ahora sí también para el Perú? Las trisomías, enfermedades cromosómicas, mutaciones cromosómicas. ¿Qué antecedentes debemos buscar? Familiares, embarazo de riesgo, edad de riesgo o nuestros exámenes prenatales. Están acompañados de ultrasonido. ¿No es cierto? Las ecografías de rigor. No, pero ya no tendría que ver con el mismo. ¿Qué encontraré en mi ultrasonido ecografía para decir que puede haber una trisomía, una malformación congénita? Trisomía de 21, 18, 13, que debe aparecer en mi producto. ¿Qué debo observar? ¿Qué voy a observar en el ultrasonido? Anormalidades del rostro, ¿ya? ¿Qué más? Hipoplasia del rostro. ¿No están haciendo cara aplanada? ¿Qué será en el caso del rostro? ¿Es cara aplanada? ¿Cuál de todos esos trisómicos que están ahí tiene cara aplanada? ¿O hipoplasia del rostro? ¿Cuál de ellos? Tenemos que saber la clínica. Tenemos que saber la clínica para decir. ¿De qué? ¿Cuál de todos? Adicionalmente a la translucencia nucal aumentada, la trisomía del 21 con la normalidad de la hipoplasia del rostro, yo voy a tener que hacer examen de amniocentésiso, extracción de vellosidades por favor, que esto cuando vayan a llevar pediatría, esto tiene que saberlo al dedillo. Gineco, al dedillo. Papayito, ¿qué dice ahí? Nacio, ¿qué tipo de enfermedades vamos a diagnosticar? Todas las que son relacionadas a la alteración innata del metabolismo. Fenicetonuria, deficiencia de enzimas, galactosemia. ¿Qué día está siendo diagnosticado al nacer? Después vamos a tener el examen físico, incluyendo examen auditivo, examen oftalmológico. Como ya no se va a atender a hacer prueba genética, estábamos diciendo que también esa prueba genética está incluido las proteínas. Entonces, galactosemia, acá dice ensayo enzimático, por lo tanto tengo que buscar si está o no está la enzima de la galactosemia que está alterada. Mi
el análisis por el espectro fotónico. ¿Y qué voy a buscar? En la sangre voy a buscar altas cantidades de fenilalanina. En el Perú se hace el diagnóstico por cribado neonatal, tamizaje neonatal, del hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística, y estos que son congénitos, y en el que se hace el examen auditivo y el oftalmólogo. Para las anomalías o enfermedades mencionadas en estas cuatro, voy a coger una gota de sangre del talón del recién nacido. 4 enfermedades. Voy a buscar para el hipotiroidismo la TSH, una enzima para la hiperplasia suprarrenal. ¿Por qué esta y no otra? Porque esta es la más frecuente del Perú. PKU, fenilcetonuria. Y esta es para la fibrosis quística. Tripsina inmunoreactiva. O si no, sus derivados. En el Instituto Nacional de San Borja, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pruebas moleculares y pruebas citogenéticas. Todo lo que hemos hablado. Identificación de cromatina sexual. Voy a buscar anomalías de los cromosomas sexuales. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Cariotipo de sangre de médula ósea, leucemia, fibroblastos, trisomías 21, 18, 13. Cariotipo de alta resolución, FISH, para las leucemias. Análisis de cromosoma para detección de fragilidad. Puede ser síndrome de X frágil o también leucemias. Biología convencional, tanto para el diagnóstico como para el monitoreo. ¿Qué tipo de leucemias vamos a buscar? Mieloide crónica y promielocítica aguda. Estos porcentajes están diciendo cuál es el más frecuente en el Perú. Estas dos anemias, estas dos leucemias producidas por translocaciones recíprocas. 922, cromosoma Filadelfia, 1517. Recíproca. Por lo tanto, ¿por qué tenemos estas etiquetas? Significa que cuando ocurre la translocación, vamos a tener diferentes sitios de rotura en el cromosoma. En este caso hay 3 para la mieloide crónica, pero de esos 3, 2 están presentes en las leucemias en el Perú. En el caso de la leucemia premielocítica aguda, tenemos 3 tipos, de los cuales el de tipo 1 es el más frecuente en el Perú. De igual manera, como en este caso, el sitio de corte es diferente y el más frecuente es el tipo 1 en el Perú. También se hace este tipo de anomalía renal. Esto de acá es renal, de tipo metabólico. Adicionalmente, ¿qué cosas tenemos? Enfermedades de aparición tardía. Las autosómicas dominantes con depresividad variable o penetrancia incompleta. Neurofibromatosis, ya lo conocen. Cáncer, el tipo no polipósico. Y para terminar, los paneles de qué. Si yo veo el oftalmológico, acá está la retinitis pigmentosa, lo que hablamos la semana pasada, con heterogeneidad de lóbulos. En el panel endocrinológico tengo la mayoría que son para la determinación de sexo. ¿Por qué se toma en cuenta eso de aquí? Porque también está relacionado el sistema excretor, sistema renal. Y tengo aquí
Los paneles de genes para camas. BRCA1, BRCA2, P53. Para el P53 está para todos, pero el diferencial para BRCA y ovario es el mama y ovario, perdón, es el BRCA1. Pero también está para próstata. ¿De qué va a depender este tipo? ¿De qué tejido estoy analizando? Todo depende del tejido.